Mateo capítulo 20, el verso del 1 al 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora, y lo que has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esto es palabra de Dios. Acá tenemos esta parábola que solamente se encuentra en el libro de Mateo. Y si ustedes ven ahí en sus Biblias, está entre dos ideas muy similares. La primera está en el capítulo anterior, Mateo 19:30, donde dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y termina con la afirmación del capítulo 20, verso 16: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Quiere decir, se encuentra como un sándwich entre esas dos frases, y ahora va a venir el desarrollo de una parábola del reino que nos habla de la justicia de Dios. Para comenzar, me gustaría recordarles que las parábolas no son historias reales, sino que son cuentos. Es decir, se hacía un cuento, Jesús hacía un cuento para ilustrar una verdad espiritual. Y en este caso, los personajes que nos presenta la parábola son obreros que van a ser llamados a diferentes horas del día, el mayordomo, que es quien va a pagarles, y el personaje central es el padre de familia, el propietario de la viña. Pero vamos a detenernos en la escritura. Y vemos que el propietario sale temprano en la mañana a contratar trabajadores. La hora primera, que más o menos debe haber sido, es sobre las 6 de la mañana. Había que trabajar en la viña. Y había que llamar personas, porque los empleados de la viña no eran suficientes. Puede ser que fuera el tiempo de la cosecha, ¿verdad? La vendimia. Y en este caso, estas personas que eran contratadas eran obreros que no tenían terreno y normalmente
su sustento venía de aquellos que les contrataban para trabajar en el día. Ese salario del día, el denario, era el que cubría las necesidades de un día para una familia. Quiere decir que aquellos hombres desde temprano se paraban en las plazas para que alguien les llamara y los contrataran porque no tenían tierras propias. La paga acordada era el denario, la paga justa para un día de trabajo. Eso era lo que ganaba toda persona que trabajaba un día en esa sociedad. Pero con el transcurso del día, el propietario se da cuenta que necesita más obreros. Tal vez se dio cuenta que los primeros no eran tan rápidos o sencillamente no tuvo en cuenta el cúmulo de todo el trabajo que se necesitaba, de la cantidad de cosecha, pero lo cierto es que él va a ir saliendo a lo largo del día una y otra vez y sigue contratando personas. Primeramente sale sobre las 9 de la mañana y lleva un grupo de trabajadores. Después sale a las 12 del día, después a las 3 de la tarde y por último contrata personas a las 5 de la tarde. Y es interesante porque a los últimos les pregunta, ¿y por qué están aquí? Y ellos les dicen, porque nadie nos ha contratado. Y la imagen a mí me viene, no sé por qué, la esquina de Home Depot ahí de la 40, donde la gente se para a esperar a que los llamen, a que los contraten. Pero yo dudo que algunas veces la persona que está ahí desde las 6 de la mañana o desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde todavía esté parado en el mismo lugar esperando ser contratado. Así que en este momento una idea que me vino es que esta gente tenía mucho interés de ser llamados, de ser contratados por alguien, y no se habían rendido, porque el sustento de sus hogares dependía de aquel denario que ellos iban a recibir, es decir, el día de trabajo de todo obrero en aquella sociedad. Así que llega la tarde y comienzan a pagarle a cada uno de estos trabajadores. Y yo entiendo perfectamente a estos que llegaron a las 6 de la mañana. Todos nosotros que llevamos, por ejemplo, usted puede decir, no, si yo llevo 10 años en la compañía y ahora están contratando a uno que hace menos que yo y le están pagando más de lo que a mí me pagan. ¿Ustedes no oyen eso constantemente? Y eso es parte de nuestra vivencia y eso nos molesta extraordinariamente. Entonces cuando usted lee esta parábola, usted dice, Señor, no se te fue la mano. Vamos a ver. Porque al finalizar el trabajo, lo que hace el dueño de la viña es que le dice al mayordomo que comience a pagar desde los que llegaron a las 5 de la tarde hasta, quiere decir, los últimos fueron los que comenzaron a las 6 de la mañana. Y por supuesto, cuando llega el momento, porque a cada uno se le fue dando un denario que era la paga del día completo de trabajo. Cuando llegan los de las 6 de la mañana, por supuesto que comienzan a protestar, porque ellos esperaban que si ellos habían trabajado todo el día, a ellos se les iba a dar mayor cantidad. Lo interesante, y el argumento es totalmente lógico, ¿verdad? Pero lo interesante es que esta parábola no nos habla de los obreros, nos habla de la generosidad del dueño de la viña, del padre de familia. Primeramente, porque no estaba basada la recompensa en el mérito personal de cada uno de los obreros, ni en la cantidad de horas que había trabajado. Estaba basado en lo que entendía
decía el dueño de la viña que era justo y en su misericordia. Puede ser que el dueño de la viña estuviera pensando en cada familia que necesitaba ese día ser alimentada. Y no estaba fallando a su promesa inicial. Porque cuando él llama a los que comenzaron en el alba el trabajo, les dijo: les voy a pagar un denario. Y es interesante porque el texto nos dice que ellos protestaron y el Señor les dijo: ¿acaso tienen envidia? ¿Por qué no me dejan ser buenos? Hermanos, desgraciadamente esa es nuestra naturaleza. Estar mirando, estar comparando muchas veces la bondad de Dios para con nosotros. Y nos ponemos a veces hasta celosos porque nos parece que el Señor no se acuerda de cada uno de nosotros. Y las preguntas son sencillas. ¿Fue injusto el dueño? ¿Tendría que haberle pagado menos a los últimos o más de un denario a los que comenzaron en la mañana? La respuesta es: él cumplió lo que prometió. Él dijo: te voy a dar un denario, y lo dio porque consideraba que era la cantidad justa, y sobre todo porque consideraba que cada familia debía tener ese día el sustento que necesitaba. Y ahí hago una observación. Nuestra justicia se basa en los valores de las personas, en los logros, en lo que hacen y lo que no hacen. La justicia de Dios, que es justo por sobre toda justicia, se basa en quién es Dios, en el amor de Dios, y esa es la justicia que Dios nos da y la cual Él cumple. Así que vamos a mirar de nuevo y nos damos cuenta que la parábola comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a. Quiere decir que esta parábola tiene como propósito mostrarnos la naturaleza del reino de los cielos a partir del anuncio de Jesús. Jesús continuamente en su predicación hablaba del reino de su Padre. Y la viña, que hasta este momento en la literatura ha sido símbolo de Israel como nación gobernada por Dios, en esta parábola precisamente va a ser símbolo del reino de los cielos. Si el dueño necesita obreros para trabajar en su viña, significa que el reino es algo que se construye en cooperación con Dios. No es algo que Dios realiza por sí solo. Así que esto quiere decir que tú y yo somos instrumentos en el reino, instrumentos útiles en las manos del Señor, colaboradores de Dios en su reino. Y eso usted tiene que tenerlo como un gran regalo, como un gran privilegio, que el Señor en su proyecto de salvación nos tenga en cuenta para ser nosotros agentes de su reino y ayudarle a construir el reino de los cielos en medio de esta tierra que todavía no está en plenitud, pero que desde que Cristo vino a nosotros ya se manifiesta en pequeñas luces en este mundo donde los cristianos somos agentes del reino y de Dios. Este trabajo es gratificado y hay una recompensa. Pero esta gratificación no depende de los méritos personales de los obreros, sino de la generosidad del propietario, que en este caso es Dios. Podríamos decir que en el momento de la retribución del pago no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
¿Qué quiere decir esto? Que vamos a portarnos mal y de todas maneras el Señor nos va a dar la salvación. Es muy sencillo, hermanos. Usted tiene el privilegio de vivir su vida disfrutando del amor de Dios o de frenar el amor de Dios en su vida. Pero Dios siempre le va a amar. La diferencia está en que el pecado y la desobediencia no te deja vivir en la plenitud de ese amor que te alcanza. Pero cuando tú te abres a Él, el Señor siempre, siempre te va a amar. ¿Cuántos dan la gloria? Así que en este sentido, nuestra salvación es la retribución, es el don, es el regalo que Dios nos da sin merecerlo, porque nadie se salva por ser bueno. Todos nos salvamos por la fe en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Y la lógica de la justicia divina no es darte lo que tú mereces, sino darte lo que hay en el corazón de Dios para ti. El Señor es bueno porque Él es un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios de justicia y un Dios de misericordia. Y Él no puede negarse a sí mismo. Quiere decir que nuestra justicia humana muchas veces es, o la mayoría de las veces, es totalmente injusta. Porque la justicia del reino no depende de ti, sino depende de aquel que te la ofrece y de aquel que te la quiere dar. A Dios sea la gloria. Así que el Señor nos va a dar definitivamente lo que necesitamos y le ofrece a todos sus hijos el reino. ¿Y a quiénes designaría Él como primeros y postreros? Bueno, puede ser que los primeros sean las personas que hayan tenido el privilegio de conocer a Jesucristo más temprano en su vida, que hayan tenido el privilegio de poder servir en la iglesia, de poder ser líderes. Digamos, ahí estoy recordando a pastores, a maestros, a personas que dedicaron su vida, gastaron su vida en el trabajo del reino. Pero lo interesante es que según esta parábola que nos enseña sobre el reino de los cielos, no importa si llegaste al principio de tu vida o en el ocaso de tu vida, todos van a tener entrada en el reino por la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario por cada uno de nosotros. Y no hay cosa más linda que saber que no es por lo que tú has sido, sino porque Él te ha amado y te ha alcanzado para salvación. Así que lo interesante del texto es que trabajar en la viña del Señor, ser parte del reino en la tierra, trabajar para el Rey y Señor de nuestras vidas, no es para ganarnos una recompensa. Usted no está comprando el favor de Dios. No es para nosotros chantajear a Dios diciéndole con lo bueno que yo he sido, con todo lo que yo he hecho, sino sencillamente esa oportunidad de servir y de ser iglesia. Es un privilegio que Dios te da. ¿Cuántos lo creen? Es un privilegio, es una oportunidad preciosa. Es darnos en servicio a aquel que se dio primero por ti y por mí y entregarnos en amor a Dios. Por su naturaleza, el Señor nos ha dado la recompensa de la salvación y de la vida abundante y eterna en Cristo sin nosotros merecerlo. Nos dio lo que Él consideraba que era justo y lo que consideraba que nosotros necesitábamos. Así que conocerle, servirle, trabajar para Él es un gozo, un privilegio, es un regalo y una oportunidad de demostrarle a Dios nuestro amor hacia Él y sobre todo de construir junto a Él el reino de los cielos en medio nuestro. Estar en su casa. Anaida hoy decía, me emociono porque hace un mes que no he podido venir.
cuando usted atesora estar en la casa del Señor. ¿Cuántos lo sienten así? Es realmente un regalo poder trabajar en sus asuntos, ser sus manos y su rostro para el mundo dolido. Ese testimonio que dio el reverendo Ferrer, él fue el rostro de Cristo para esa persona que estaba desesperada. Y todo eso es amarle y agradecerle por lo que Él ha hecho primero. Así que no le servimos a Él para que nos recompense, le servimos porque reconocemos lo que ya Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y eso lo llevó a poesía un poeta anónimo, pero es algo que nosotros conocemos muy bien. No trabajamos para el Señor, ni le adoramos para que nos recompense. Entendemos que es un privilegio ser parte de su pueblo. Entendemos que es un privilegio ser llamado a construir con Él el reino. Y el Señor nos da la salvación, no por lo que tú eres, sino porque te ama. No por lo que tú mereces, sino porque en su justicia de amor, Él quiere hacerlo. La justicia de Dios es una justicia de amor. Y esa justicia se diferencia de la del mundo, porque la justicia del mundo sin amor puede ser venganza. Y dice el poeta: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. No me mueve la recompensa. Ni me mueves el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo, tu han herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Que el Señor nos bendiga. Jesús es mi rey sobre